En la farmacología digestiva lo que vamos a ver acá es fundamentalmente problemas de lo que es la formación de gastritis y úlcera péptica, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo de las principales sustancias y los principales receptores que van a estar involucrados en la producción de ácido gástrico. Sí, por un lado, como ustedes pueden ver acá, tenemos a un agente, una bacteria llamada Helicobacter pylori, que está relacionado bastante a la producción de úlceras gástricas, úlceras pépticas y también incluso cáncer gástrico, ¿no? La Helicobacter pylori es tratada con estos medicamentos como el bismuto y algunos antibióticos, ¿no?, que se mencionan acá. Como vemos acá, esta es la célula llamada parietal, la célula que va a producir el ácido clorhídrico en el estómago. Y para el estímulo de eso tienen varios receptores, ¿no? Por un lado tenemos los receptores M3, los muscarínicos. Por otro lado tenemos los receptores de CCK2, que van a recibir el aporte de la gastrina. Por otro lado tenemos a los receptores H2 de histamina y a los receptores de prostaglandina, los llamados EP3 también. Estas sustancias entonces, por diferentes caminos, en el caso de los antagonistas muscarínicos, por una vía dependiente de calcio, y por el lado de los receptores histamínicos y de prostaglandinas por la vía dependiente de AMP cíclico, van a favorecer la secreción sobre todo de ácido, ¿no? En este caso el ácido clorhídrico. Como vemos acá, tenemos una bomba lateral de la célula parietal que va a producir tanto potasio como cloro, y por otro lado la expulsión de iones hidrógeno. Estos iones hidrógeno van a ser importantes, esa es la bomba de protones, para pues obviamente sintetizar lo que es el ácido clorhídrico, ¿no?, que va a ser parte del jugo gástrico. Y por otro lado tenemos que la célula epitelial que se encuentra en la superficie del estómago va a también sintetizar ciertas sustancias como puede ser bicarbonato o el moco, que le van a ayudar a resistir el embate del ácido gástrico. Ya, entonces acá en lo que es la farmacología digestiva vamos a ver sobre todo enfermedades como gastritis y úlcera péptica. Ya, esta gastritis y úlcera péptica va a resultar de un desbalance entre la producción de ácido y los factores protectores, ¿no? La producción de ácido depende, como ustedes sabemos, si ustedes le preguntan cuál es la sustancia más importante que favorece la producción de ácido en el estómago, la respuesta es gastrina, ¿sí? Gastrina. Y por otro lado también obviamente la parte cefálica, ¿no?, el deseo de hambre que nosotros tenemos ante cualquier estímulo, o si tenemos hambre, eso también va a ayudar a sintetizar más ácido clorhídrico. Entonces por un lado tenemos el ácido clorhídrico, ¿sí?, la gastrina, y por otro lado tenemos las funciones protectoras del estómago, ¿no? Obviamente la célula epitelial de por sí es un factor protector, la síntesis de moco, la síntesis de bicarbonato que tiene la misma célula epitelial que lo va a proteger del ácido clorhídrico, ¿no? Entonces cuando hay un desbalance, ya sea que hay un exceso de ácido clorhídrico o deficiencia de la producción de moco, o en todo caso también un ataque bacteriano, como es el caso de la bacteria llamada Helicobacter pylori, que va a lesionar la mucosa intestinal y va a favorecer el mayor daño por el ácido clorhídrico. Entonces cuando hay un desbalance entre lo que es la parte ácida y la parte alcalina del estómago, puede haber algún tipo de lesión gástrica, ¿no? Entonces ante una presencia mayor de ácido, la célula epitelial va a tener necrosis, va a tener úlceras, y esto de acá va a ser lo que va a causar los cuadros de gastritis o de úlcera péptica, ¿no? Entonces estos pacientes se van a manifestar obviamente como una persona que va a tener sensación de dolor epigástrico, en el epigástrico tipo urente, tipo quemante, ¿no? A eso le llamamos epigastralgia, ¿no? Un dolor quemante, urente, un dolor pues prácticamente de producción de ácido, ¿no? Puede el paciente también tener además náuseas, un poco de vómitos, y la manifestación obviamente más severa vendría a ser el sangrado digestivo, ¿no? El sangrado digestivo. Este sangrado digestivo se evidencia generalmente por un vómito de características sanguinolentas, o en todo caso de deposiciones de color negro que se llama melena, ¿no? Ese nombre es un nombre, digamos, clínico, ¿no?, que ustedes lo van a aprender en semiología y medicina interna, ¿no? Entonces la melena, que son heces de color negro, también me hablan de un sangrado, ¿no? Entonces la producción excesiva de ácido clorhídrico en el jugo gástrico puede ocasionar un sangrado intestinal, y eso es lo que va a dar pues la gastritis o la úlcera péptica, ¿no? Entonces para eso nosotros
tenemos muchas vías de disminución de la producción del ácido, ¿no? Por un lado, como te dijimos, está la vía del receptor histamínico, ¿no? En este caso tenemos que hablar del receptor H2, ¿ya? Acuérdense ustedes que el receptor H1 era importante para también el control sobre todo de la vasodilatación y del aumento de secreciones, ¿no? El aumento de secreciones. Entonces, cuando nosotros usábamos antihistamínicos de tipo H1, como por ejemplo la loratadina, la clorfenamina o la cetiricina, eran para disminuir la vasodilatación y disminuir la producción o la secreción de moco, ¿ya? Pero los receptores H2 histamínicos se encuentran, como ustedes ven, en la célula parietal, y estos receptores también van a favorecer, mediante la vía de AMP cíclico, la producción más de ácido. Entonces, los antihistamínicos H2 van a ayudar a disminuir la producción de ácido gástrico. Acá tenemos a los más importantes. La cimetidina, por ejemplo, un receptor muy antiguo, ¿no? Un fármaco antiguo antihistamínico. Potencia relativa, ahí dice bien claro, 1, ¿no? Luego le sigue la ranitidina, que es el medicamento que ustedes van a usar. Ya ese medicamento es el que tenemos disponible. Ranitidina, que es un antihistamínico de tipo autor H2, ya H2. De 4 a 10 de potencia, ¿no? La dosis para obtener más del 50% de inhibición ácida por 10 horas es de 150 miligramos, ¿no? Luego tenemos a la nisatidina y a la famotidina, que viene a ser la más potente, ok, esta acá no la manejamos en los hospitales públicos, ¿ya? De 20 a 50 veces la potencia. Y con 20 miligramos de famotidina también obtenemos una inhibición de la producción del ácido, ¿sí? Entonces, como les digo, este fármaco me va a ayudar a disminuir la síntesis de ácido gástrico, a lo que me va a llevar a mayor alivio del paciente. El paciente ya no va a tener esa sensación de quemazón, ese dolor tipo ardor en el estómago, ¿no? Que resulta pues obviamente de la acidez gástrica, ¿no? Obviamente ese tipo de patologías como la úlcera o la gastritis también tiene que ver con los hábitos alimenticios, ¿no? Lo que son, por ejemplo, los estudiantes jóvenes son los que más sufren a veces de eso, ¿no? Academias, universidades, etcétera, que no pueden tener una buena alimentación, ¿no? Se van al trabajo sin desayunar, en el almuerzo también comen algo suave o no pueden almorzar bien. Todo eso de ahí favorece la producción de ácido y también obviamente la gastritis y las úlceras, ¿no? Entonces, con estos fármacos nos va a permitir un alivio, una disminución de la acidez y por lo tanto disminución de la lesión de la mucosa gástrica. No acuérdense ustedes que la lesión de la mucosa gástrica, cuando es muy severa o muy crónica, o sea, toda la vez el paciente tiene eso, puede desarrollar en algún momento cáncer de estómago también, ¿ya? Entonces acá tenemos las indicaciones principales de la ranitidina, que es el medicamento que nosotros vamos a usar más que todo, ¿no? Se usa en la úlcera duodenal o gástrica de tipo benigno, obviamente, ¿sí? Que no es un tipo de cáncer. Episodios de dispepsia crónica también podemos usarlo. Es un paciente que tiene embalonamiento, ¿no? Indigestión, que es el término, digamos, inadecuado, pero que se usa, ¿no? De manera general, indigestión. También la ranitidina le puede ayudar a controlarse, ¿no? Úlcera asociada a antiinflamatorios, nuestra idea. O sea, por ustedes que hemos hablado en las clases pasadas, que los AINES tenían más riesgo de ocasionar lesiones gástricas. ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo de AINES tenía más lesión gástrica? Los inhibidores de la COX-1, ¿no? Los inhibidores de la COX-1, que eran los AINES tradicionales. Ketoprofeno, una producción de indumentación, etc. ¿No? Habíamos dicho que los inhibidores selectivos de la COX-2, como Celecoxib, Paroxib, todos los Coxib, tienen menor riesgo de hacer gastrolesividad, ¿no? Entonces, se usa en el tratamiento de úlceras asociadas a AINES, ¿no? Por eso entonces tenemos abuelitos o tenemos personas que tienen muchos medicamentos, le podemos agregar ranitidina para disminuir la lesión gástrica ocasionada por los medicamentos, ¿ya? Entonces se puede usar también como prevención. Casos de úlcera duodenal, úlcera péptica, profilaxis, como le digo, ¿no? Prevención antes que la persona desarrolle la enfermedad. Si está tomando AINES, puedo darle ranitidina además para proteger el estómago. Paciente con enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿ya? Esta enfermedad es una enfermedad relativamente frecuente que no es exactamente una gastritis, ¿ya? Pero que se da en pacientes generalmente que son un poco obesos, en el cual van a tener una regurgitación, una devolución del contenido gástrico hacia
la boca, ¿ya? No es necesariamente un vómito, pero es un reflujo, ¿no? Entonces la persona va a tener una sensación de pirosis, ¿no? No sé si ustedes habrán conocerán pacientes que dicen, doctor, cuando yo como, después de comer, siento acá que me quema el pecho, ¿no? Entonces es un reflujo, ¿no? El ácido que está en el estómago está regurgitando hacia el esófago. Entonces el paciente lo siente como un dolor tipo quemazón, pero en el pecho. Ya ese reflujo gastroesofágico. Obviamente, paciente pues que sea bien obeso, ¿no? Paciente que come en la noche, inmediatamente se va a dormir, tiene más riesgo de reflujo gastroesofágico, ¿no? Por eso siempre nosotros recomendamos, después de cenar, tiene que haber un intervalo de unas horas para que el paciente pueda dormir, porque si se echa rápidamente, puede haber mayor reflujo gastroesofágico. El reflujo a su vez puede generar problemas, ¿no? Puede generar cáncer de esófago y una patología llamada esófago de Barrett, ¿no? Cuando el ácido devuelve hacia el esófago y va a lesionar ese tipo de... Acuérdense ustedes que la mucosa del estómago está diseñada para resistir el ácido, ¿no? La mucosa del esófago no está diseñada para eso. No, esta enfermedad es un tipo de gastrinoma, un cáncer que produce más ácido clorhídrico, también me indica ahí. Reducción de la acidez gástrica, profilaxis de aspiración gástrica, procedimientos quirúrgicos quizás sí también para persona que va a operarse, y también estrés, ¿no? Entonces todo lo que es estrés es el paciente que se va a operar, el paciente que va a entrar a algún tipo de procedimiento que le va a generar liberación de endorfinas, de adrenalina. Para prevenir esa úlcera de estrés se le puede dar también ranitidina, ¿ya? Porque cualquier tipo de operación también es un estrés en el paciente. Muy bien. Contraindicaciones: hipersensibilidad a la ranitidina. Y reacciones adversas más frecuentes tenemos que puede haber latidos cardíacos lentos o también rápidos e irregulares. Puede causar algunos tipos de alteraciones cardíacas. Dolor de garganta, fiebre, ok. La fiebre ocasionada por fármacos es rara, pero se ve en algunos casos, ¿no? En ranitidina, la ranitidina es un agente que puede ocasionar fiebre, ¿ya? Sin que el paciente tenga ningún tipo de infección. Hematomas, cansancio, estreñimiento, mareos, también cefalea, náuseas. Eritema cutáneo mucho más raro, ¿sí? Dolor de estómago, agitación y trastornos visuales. Esos ya son más raros, en verdad, ¿no? Alopecia, caída de cabello. ¿Ya? Y mucho más raro es la nefritis intersticial, un cuadro de insuficiencia renal relativamente aguda. ¿Ya? Entonces, la ranitidina también, como antihistamínico que es, puede ocasionar un poco de sueño, ¿ya? A pesar de que no tiene un efecto tan importante en el H1, pero también puede dar un poquito de sueño, ¿ya? Acá están las dosis más importantes de los fármacos antihistamínicos, ¿sí? La ranitidina damos, por ejemplo, en bolos de 50 miligramos cada 6 a 8 horas. Esto es lo más común, ¿no? La ampolla de ranitidina viene de 50 miligramos y la tableta también me viene de 150 o de 300 miligramos. Eso es la tableta. ¿Ya? Entonces en ampolla le damos una ampolla que es de 50 cada 6 o cada 8 horas. ¿Ya? También hay una dosis de infusión, como ustedes pueden ver acá. Se da de 6.25 a 12.5 miligramos por hora aproximadamente, ¿no? 6.25 a 12.5 miligramos por hora. ¿Ya? ¿Cómo podemos hacer la dilución? Fácil. Mira, si una ampolla viene de 50, por ejemplo, ¿no? 50 miligramos, le podemos poner 10 ampollas y lo vamos a diluir, por ejemplo, vamos a ponerlo en 500 cc de cloruro, ¿no? Vamos a diluirlo. ¿Cuánto me saldría acá? Me saldría 500 miligramos en 500 cc, ¿no? 500 miligramos en 500 cc. Me saldría por cc entonces, 500 miligramos en 500 cc, me sale que un cc tiene 1 miligramo, ¿no? Entonces, para dejar esta infusión, dejaría 6.25, por ejemplo, o 10 cc por hora, más o menos, ¿no? Fácil, otra vez. 50 miligramos, vamos a dejar 10 ampollas. Entonces, ¿cuántos miligramos de ranitidina hay? 500, ¿no? Y 500 lo diluyo en 500 de cloruro. Entonces, haciendo la dilución, cada cc me va a tener 1 miligramo de ranitidina, ¿no? Porque 500 miligramos en 500, cada cc me tiene 1 miligramo. Entonces, si yo quiero darle a 6 miligramos por hora o a 10, le dejo 10 cc por hora, nada más, ¿no? Esa es la infusión. La infusión generalmente lo usamos en pacientes graves, ¿no? O sea, pacientes que tienen sangrado activo, por ejemplo, ¿no? Que tengo que darle una infusión de ranitidina permanente. Igualmente la cimetidina, que es un poco más antigua, y la famotidina también tiene su dosis de ataque 20 miligramos cada 12 horas y también una dosis de
infusión. Ya, dependiendo de la enfermedad de reflujo, esa es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, podemos pautar un tratamiento, ¿no? La etapa 1, por ejemplo, me dice que es una pirosis, la sensación de quemazón del pecho, no complicada, que es esporádica, a menudo en el contexto de un factor desencadenante conocido, ¿ok? Menos de 2 a 3 episodios por semana y no hay síntomas adicionales. Esa es una etapa 1, una etapa fácil, ¿no? ¿Qué hago, doctor? Modificación del estilo de vida, le vamos a prohibir medicamentos, alimentos que puedan causar irritación gástrica, ¿no? Ahí, por ejemplo, prohibida las gaseosas para esos pacientes, ¿no? Prohibida gaseosa, prohibida picantes, etcétera, ¿no? Cambios posturales y obviamente baja de peso, ¿no? Porque como les digo, los obesos son los que más tienen reflujo gastroesofágico, ¿ya? A estos pacientes se les puede dar antiácidos o antagonistas del receptor H2, como es la ranitidina, ¿no? La ranitidina. Muy bien. Si el paciente está en una etapa 2, quiere decir que tiene síntomas más frecuentes, como esofagitis, y más de 2 a 3 episodios por semana, ya, más de 2 a 3 episodios por semana, entonces estos pacientes probablemente van a ser mejor controlados con inhibidores de la bomba de protones. Por ejemplo, el omeprazol, que ahora vamos a hablar, ¿ya? Ahorita vamos a hablar. Más que con estos como la ranitidina. La ranitidina se considera que es menos potente que los inhibidores de bomba, ¿ya? Y los de la etapa 3 tenemos síntomas crónicos que no ceden y recaída inmediata sin tratamiento. Estos pacientes ya tienen complicaciones esofágicas como la metaplasia de Barrett, ¿no? Como les digo, que es un cambio del epitelio del esófago por un epitelio intestinal, ¿no? Tanto ácido le llega que el epitelio del esófago va a ir modificándose, ¿no? Por la presencia del ácido. Es un tipo de neoplasia, pero limitada, ¿no? En estos casos sí, de todas maneras tenemos que dar inhibidores de bomba. Ya en estos casos no lo vamos a dudar y le vamos a dar inhibidores de bomba de protones. Acá están la dosis, esquema de fármacos antisecretores para el tratamiento y mantenimiento de la enfermedad de reflujo. Cimetidina 400-800 2 veces al día. Famotidina de 20 a 40 y ranitidina podemos darlo de 150 a 300 miligramos. La pastilla viene de 150 a 300 2 veces al día. Para el tratamiento de las úlceras gastroduodenales, como podemos ver acá, utilizamos ranitidina en una úlcera activa 300 miligramos después de la cena o a la hora de acostarse y 150 miligramos también 2 veces al día, ¿no? La dosis es de 300 miligramos después de la cena o 150 2 veces al día. El tratamiento de mantenimiento es solamente de la mitad, 150 miligramos a la hora de acostarse, ¿ya? Entonces, como les digo, mayormente lo que usamos nosotros es la ranitidina, ¿ya? Entonces, si un paciente que, por ejemplo, va a entrar a una operación, ¿ya? Una cirugía, tiene que estar sin comer 24 horas o 12 horas, dependiendo, ¿no? Si entra a una operación, ¿por qué, doctor? Porque si come, primero que si come puede vomitarlo, ¿no? O sea, imagínate que tú le vas a sedar, a veces los sedantes, el propofol, etcétera, que van a hacer al paciente dormir, le pueden causar náuseas o vómitos. Entonces, si ha comido, puede devolver y eso le puede causar una neumonía aspirativa, ¿sí? Por un lado. Segundo, por otro lado, si le damos comida, el paciente va a tener movimientos peristálticos, ¿no? Entonces, imagínate operar a un paciente que tiene cantidad de comida y tiene muchos movimientos peristálticos. Es muy complicado. Entonces, por eso al paciente se le deja sin comer, de preferencia un día antes. Y lo que le vamos a dar necesariamente es ranitidina, pues porque el paciente va a estar sin comer. Entonces, si no va a comer, el paciente genera ácido gástrico, necesitamos darle ranitidina para disminuir la producción de ácido gástrico, ¿ya? Entonces, obligatorio a esos pacientes. Todo paciente que está sin comer en NPO, por diversos motivos, debe tener un protector gástrico, o ranitidina o los inhibidores de bomba, que ahora vamos a ver, ¿no? Y luego, como les decía, la ranitidina puede ser usada en el tratamiento de la úlcera péptica, ¿no? Paciente que tiene úlcera, todos los días toma su ranitidina. Paciente que toma antiinflamatorios no esteroideos muy fuertes, también le podemos proteger con ranitidina, una pastilla diaria, sobre todo 300 miligramos en la noche, ¿ya? Muy bien. Y el otro grupo de fármacos que se considera más potente todavía para disminuir la producción de ácido, son los inhibidores de la bomba de protones, se llama, ¿eh? Ustedes pueden verlo a veces como nomenclatura, ¿no? Abreviatura IBP, ¿ya? Inhibidores de bomba de protones. Cuando hablo de esto me refiero al omeprazol, lansoprazol y sobre todo el pantoprazol, ¿ya? Eso es de acá.
Y miren, acá está el mecanismo de acción. Como les decía, hay muchos mecanismos de acción que pueden disminuir la producción de ácido. Acá está el receptor histamínico, pero por otro lado también tenemos la famosa bomba de protones. Entonces miren, todos los mecanismos, ¿sí o no?, que derivan aquí, ¿no? Todos los mecanismos derivan acá. Entonces, inhibiendo esta bomba de protones es el efecto mucho más fuerte todavía, ¿ya? Inhibidores de la bomba de protones, lo que van a hacer es inhibir esta bomba, que lo que hace es secretar ácido, hidrogeniones y absorber potasio, ¿no? Tiene un sistema de hidrógeno-potasio ATPasa. Entonces, disminuyendo la salida de los iones de hidrógeno, vamos a disminuir la producción periférica del ácido gástrico, ¿ya? Entonces, ese es el mecanismo más importante, el mecanismo más potente para tratar la acidez gástrica. Obviamente esto de acá también tiene sus pros y sus contras. Como ustedes verán, ¿no?, la producción del ácido es importante por un lado para la digestión, obviamente, ¿sí?, para la digestión sobre todo de los glúcidos, y por otro lado también la presencia de ácido va a disminuir el crecimiento de muchas bacterias, ¿sí? ¿Por qué está ahí el Helicobacter pylori? La Helicobacter pylori obviamente sobrevive a ese ácido. Pero ¿qué pasa si nosotros le bajamos demasiado el ácido? O sea, si no hacemos que la persona no produzca ácido. Entonces puede haber un fenómeno que se llama sobrecrecimiento bacteriano, ¿no?, que siempre les he comentado, ¿no?, en la clase de antibióticos también, ¿no? En la clase de antibióticos les he dicho, cuando nosotros atacamos a la flora nuestra, ¿no?, a las bacterias que tenemos, puede ocasionar que otras bacterias empiecen a crecer. El ácido gástrico es necesario para disminuir la proliferación de muchas bacterias. Entonces, lo que puede ocurrir en estos casos, si damos por ejemplo omeprazol, ¿no?, a unos ancianitos, meses, como muchas veces se hace sin precaución, ¿no?, meses, puede generar sobrecrecimiento bacteriano y mayor incidencia de infecciones, ¿ya? Por ejemplo, neumonías. ¿Ya? Y eso acá, como les digo, o sea, no es un efecto, digamos, directo, ¿no? No es que tú le vas a dar el omeprazol y el paciente va a hacer neumonía, ¿no? Obviamente. Son pacientes que tienen factores de riesgo, pacientes a los cuales le vas a dar un tratamiento demasiado largo como omeprazol, ¿no?, sobre todo ancianos, y estos pacientes pueden disminuir la cantidad de ácido y generar infecciones como neumonía, ¿ya? Como digo, no es que cause directamente así como que es el agente causal, pero aumenta la incidencia de neumonía. Por eso es que nosotros tenemos que ver bien en qué situaciones vamos a dejar y por cuánto tiempo estos inhibidores de bomba, ¿ya? ¿Por qué se presenta con estos y no con la ranitidina? Porque, como les he dicho, estos de acá son mucho más potentes, ¿ya? Entonces son mucho más potentes. Las indicaciones son prácticamente las mismas, como ustedes pueden ver, ¿no? Se usa en la úlcera duodenal y gástrica, en la úlcera duodenal recurrente, prevención de recaídas de úlcera duodenal, a la úlcera causada por AINES, las erosiones gastroduodenales. Se usa en la profilaxis, prevención de pacientes con historia de úlcera duodenal o gástrica asociada a AINES, lesiones gastroduodenales que requieran tratamiento continuado de AINES, úlcera duodenal asociada con Helicobacter pylori, ¿ya? Presencia de la bacteria Helicobacter pylori también. Síndrome de Soledin-Ellison, que les he dicho que es una neoplasia. Reducción de la acidez gástrica durante la anestesia general. Reflujo gastroesofágico, incluido el refractario. Y también problemas de dispepsia relacionada a la acidez. Ya en general son las mismas indicaciones, pero este de acá es mucho más potente. Contraindicaciones: hipersensibilidad al omeprazol, obviamente, y reacciones adversas frecuentes. Tenemos dolor abdominal, cólicos, astenia, dolor de espalda, trastornos del sistema nervioso central, eso es mucho más raro, vértigo, cefalea, somnolencia, cansancio, trastornos gastrointestinales, regurgitación y también un poco de estreñimiento podría dar, ¿no? En general son manifestaciones gastrointestinales que pueden darse al azar, ¿ya? Poco frecuentes, reacciones dérmicas generalizadas, incluyendo las más temibles, que ustedes ya saben que son reacciones totalmente idiosincráticas, ¿sí? Presencia de eritemia multiforme y mucho más raramente, trastornos hematológicos, ¿no?, como sobre todo la anemia. Ya esas son reacciones muy raras. En verdad, el omeprazol es recontra suave, ¿ya? Así que no nos genera mayor problema. Como ustedes pueden ver, acá están los diferentes pK, ¿no? ¿Se acuerdan qué era el pK? pK era el pH al cual un fármaco es desdoblado a la mitad en su fase iónica y en su fase no ionizada, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, el pK es relativamente ácido, ¿no? Es ácido, va para 4, no es tan ácido, pero se va para el lado ácido.
Todos los fármacos necesitan el jugo gástrico para poder activarse, ¿ya? El omeprazol, el esomeprazol, el lansoprazol. La biodisponibilidad, acá tenemos del omeprazol de 40 a 65%, llega a la sangre, esomeprazol más de 80%. Tiempo de vida medio del omeprazol, media hora hasta una hora es el tiempo de vida media, ok, pero el tiempo eficaz generalmente es mucho más largo, ¿no? Por eso lo damos generalmente cada 24 horas, ¿no? El esomeprazol también similar, el lansoprazol de 1 a 2 horas aproximadamente, ¿no? Al cabo de 1 a 3 horas ya llega el omeprazol a su pico máximo de acción, 1 a 3 horas. Y acá están las dosis más importantes, ¿sí? El omeprazol viene en tabletas de 20 miligramos, ¿ya? Es omeprazol, tableta de 20, y en ampollas me viene de 40 miligramos. En el tratamiento de la enfermedad de reflujo gastroesofágico se suele dar 20 o 40 miligramos diarios o 20 miligramos 2 veces al día. Ya también las clínicas tienen pantoprazol 40-80 miligramos diarios o 40 miligramos 2 veces al día, y el esomeprazol, que también es relativamente bueno, ya 20 a 40 miligramos diarios y 40 miligramos cada 12 horas. Para el tratamiento de úlceras gastroduodenales la dosis es un poco menor. Omeprazol, una tabletita, 20 miligramos al día, ya este omeprazol lo damos en ayunas, ¿ya? Esa es una indicación muy importante. Siempre en ayunas. El paciente a las 7 de la mañana, dependiendo de qué hora desayuna, antes hay que darle el omeprazol. ¿Por qué, doctor? Porque justamente necesita un pH ácido para también hacer su acción, ¿ya? Y de paso va a disminuir la producción de ácido gástrico. Entonces siempre se hace en ayunas, ya 20 miligramos al día. ¿Listo? Entonces ya con esto hemos revisado los fármacos que se usan fundamentalmente para disminuir la producción de ácido gástrico, ¿ya? ¿En qué situación lo voy a usar, doctor? Como te digo, gastritis aguda, como te digo, úlcera duodenal sangrante, úlcera gástrica, ¿no? En pacientes que tienen enfermedad de reflujo gastroesofágico también lo vamos a usar, y en pacientes pues que están en ayunas, ¿no? Que se van a preparar para una cirugía, también le puedo dar omeprazol, que viene en ampolla, 40 miligramos endovenoso cada 12 horas o cada 24 horas, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Cuando el paciente tiene una emergencia, o sea, cuando el paciente viene por emergencia, por un cuadro de sangrado digestivo, por si una úlcera gástrica, por ejemplo, va a venir, como te digo, sangrando, vomitando sangre, o por heces negras, tú le tomas la presión, está presión bajísima, ¿no? A veces 90-60, 80-50, porque ha perdido bastante sangre, sangrado digestivo, o viene pálido, a veces el paciente pálido, sudoroso, con disnea, ¿no? Porque ha perdido bastante hemoglobina, bastante sangre. Entonces, a estos pacientes el manejo final es con una endoscopía, ¿no? Porque en la endoscopía el doctor, el gastroenterólogo, entra con su camarita y va a poder detectar la úlcera y va a poder cauterizarla, ¿no? Le echa generalmente o la quema o generalmente le echa argón plasma, que es un compuesto, como ustedes saben, el argón un gas, pero es un gas frío. Ya imagínate como que congelara la úlcera, ¿no? Entonces la congela y con eso la úlcera deja de sangrar. Ese es el procedimiento ideal, ya que el paciente va a endoscopía, inmediatamente vean la úlcera y totalmente lo cautericen. O la otra opción, obviamente, por ejemplo, si es una varice, es que le pongan clips a la arteria o a la vena que está sangrando, ¿no? Le ponen un clip de metal que se reabsorbe solo y con eso para el sangrado, ¿ya? Pero mientras el paciente va a la endoscopía, y también posterior a eso, nosotros le vamos a dar omeprazol, ¿ya? Acá vamos a usar omeprazol en vez de ranitidina, es mucho más potente. Y vamos a darle omeprazol en ampollas, 40 miligramos endovenoso cada 12 horas, ¿ya? O sea, se usa la dosis doble, ¿no? Que es cada 12 horas. Normalmente le damos cada 24, es la dosis de omeprazol. Ya, entonces usamos omeprazol, paciente que viene con sangrado digestivo, omeprazol, 40 miligramos endovenoso cada 12 horas, ¿no? Y posteriormente el paciente, una vez que ya se hizo la endoscopía, una vez que ya, digamos, nos hemos asegurado que la úlcera no va a sangrar, le podemos empezar a dar comida, ¿no? Porque mientras tanto no le podemos dar comida, ¿ya? Mientras tanto no se le puede dar. Dejó de sangrar, le damos comida y luego vamos a continuar con el omeprazol en tabletas, 20 miligramos cada 12 horas, ¿ya? Por tiempo, semanas. Y luego posteriormente ya le podemos dejar a una tableta diaria, ¿ya? Pero ese es el manejo que se hace al paciente con úlcera. Habíamos hablado que existe una bacteria que se llama Helicobacter pylori, ya que ustedes van a aprenderlo también en bioquímica, microbiología. El Helicobacter pylori
es una bacteria que se ha relacionado a la presencia de úlcera gástrica y al desarrollo de cáncer de estómago, ¿ya? Cáncer de estómago. Es algo un poco controversial, ¿ya? Porque algunos médicos me dicen, ¿sabes qué? En verdad todos tenemos el Helicobacter, solo que algunos desarrollan úlcera y otros no. Y otros dicen, no, el Helicobacter pylori tiene que ser erradicado, si un paciente lo tiene, tiene que eliminarse. Hay resultados, digamos, ambiguos, ¿ya? La mayoría de los gastroenterólogos sí considera que el Helicobacter tiene que erradicarse de encontrarse, ¿no? Para eso hay un test que se llama el test de la ureasa o el test del aliento, ¿no? En el cual el paciente sopla y según eso podemos detectar los niveles de ureasa. Ya esta ureasa es producida por el Helicobacter pylori, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer con el Helicobacter es un tratamiento. El tratamiento, antiguamente, tradicionalmente, es un tratamiento triple, así se le llama, ¿ya? Tratamiento triple del Helicobacter pylori. El objetivo es erradicar a la bacteria para disminuir la incidencia de úlcera péptica. Tratamiento triple por 2 semanas, 14 días. Entonces, ¿qué uso ahí? Uso inhibidor de la bomba de protones, más claritromicina en dosis de 500 miligramos, ¿ya? Más metronidazol, que es 500 cada 8 también. O en su defecto, podemos utilizar amoxicilina, 1 gramo 2 veces al día, 1 gramo cada 12 horas. Aunado pues justamente con lo que les he dicho, ¿no? Claritromicina e un inhibidor de la bomba de protones. ¿Ya? Esa es la terapia triple, ¿ya? Omeprazol, claritromicina, amoxicilina. El tratamiento cuádruple, ya eso es lo que también se ha postulado que es mejor. Actualmente es el tratamiento de elección. Se da también con omeprazol, metronidazol, ahí puede ir la amoxicilina y el bismuto, ¿ya? El bismutol, la sal de bismuto que se ha visto que tiene muchas propiedades, entre ellos también disminuir la producción de Helicobacter pylori, ¿no? Su desarrollo. O en todo caso, como ustedes pueden ver, ya si es un tratamiento de segunda línea, utilizamos la ranitidina, un antagonista del receptor histamínico número 2, 2 veces al día, bismuto, metronidazol y tetraciclina, ¿ya? Y ahí están las dosis de inhibidores de la bomba de protones que vamos a usar: omeprazol 20, lansoprazol 30 miligramos al día, y la dosis de antagonistas del receptor H2, ¿no? Tenemos fundamentalmente la ranitidina, 150 miligramos al día. ¿Ya? Entonces ese es el tratamiento para erradicar la bacteria Helicobacter pylori, que como les digo, en muchos pacientes se postula que es la causa de la úlcera, ¿ya? Luego acá tenemos otro tipo de fármacos, ya que se van a usar generalmente para neutralizar el ácido, ¿sí? Neutralizar el ácido de preparados de uso antiácido frecuente. Acá tenemos algunos llamados antiácidos, la mayoría no los tenemos, ¿no? Gelusil, Melox de disolución rápida, el famoso Milanta, ¿no? El famoso Milanta, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, el Milanta que tiene hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, que son sustancias típicamente básicas, ¿sí? ¿No? Los hidróxidos son sustancias básicas, a diferencia de los ácidos, entonces son una contraposición. Puedo usar la sustancia alcalina, que es el hidróxido de aluminio, o el hidróxido de magnesio, ¿ya? Es la Milanta, y también tiene simeticona, que es un antiflatulento, ¿ya? Acá tenemos muchos compuestos. En líquido tenemos el Melox, la leche de magnesia, que tiene hidróxido de magnesio, ¿ok? Una sustancia alcalina que también me ayuda a hacer deposiciones, ¿no? Y acá tenemos también el Milanta de potencia máxima. Estos compuestos son también llamados antiácidos, ¿ya? Los compuestos antiácidos mayormente se refieren justamente a los jarabes que tienen compuestos básicos, ¿no? Que van a, digamos, pelearse con los ácidos, ¿ya? Este es el famoso Milanta. Por otro lado, en la farmacología digestiva, acá tenemos que mencionar también a los laxantes, ¿ya? Y los laxantes se clasifican de esta manera: fármacos con acción luminal en el lumen del intestino, estimulantes o irritantes inespecíficos, sobre todo efecto en la secreción de líquido y la motilidad, y los fármacos procinéticos, ¿no? Que van a actuar mayormente en la motilidad del intestino, ¿no? En los fármacos procinéticos tenemos a los agonistas del receptor de serotonina,
a los antagonistas del receptor de dopamina y a los motílidos como la eritromicina, ¿no? En los estimulantes o irritantes inespecíficos tenemos acá sobre todo al aceite de ricino, ¿sí? Que me ayuda también a evacuar, ¿no? El aceite de ricino. Y los fármacos con acción luminal, acá tenemos a los coloides hidrófilos o a los formadores de masa, sobre todo el salvado de trigo, ¿no? No más que fármaco, es un alimento, ¿no? Salvado de trigo, por ejemplo, pero el salvado también se vende, digamos, de manera industrializada, ¿no? Agentes osmóticos, sales o glúcidos inorgánicos absorbibles, ahora lo vamos a ver, y compuestos humedecedores de las heces o también otros llamados los emolientes, ¿no? Generalmente estos de acá vienen en jarabe, ¿ya? Para hacer el dolor. Miren ustedes, ahí están los laxantes de masa, formadores de masa, tenemos ahí el salvado, ¿no? A la metilcelulosa. Los laxantes estimulantes, por ejemplo el bisacodilo, ¿no? El famoso bisacodilo, ¿no? Este de acá es una tableta que viene de 5 miligramos y es bastante efectivo para que el paciente haga deposiciones, ¿no? Evacúe. Los laxantes osmóticos, que ya son laxantes que van a ocasionar evacuación líquida, ¿no? Y acá me vienen, como les digo, la leche de magnesia, el sulfato de magnesio, etcétera, ¿no? Que son también agentes laxantes, ¿no? El aceite de ricino también tiene la misma eficacia, ¿ya? Y en los fármacos que me ablandan las heces tenemos a los laxantes tensoactivos, ¿no? Como habíamos hablado, estos de acá, ¿no? Los fármacos tensoactivos, compuestos humedecedores de las heces. Y acá tenemos el gran ejemplo de la lactulosa, ¿no? Que también me viene en jarabe, ¿ya? La lactulosa que también me viene en jarabe. Entonces, estos de acá son compuestos de eficacia laxante, ¿no? ¿En qué caso lo uso, doctor? Obviamente en pacientes que tengan estreñimiento, ¿sí? Estreñimiento de larga data, generalmente son los ancianos, ¿no? A los cuales nosotros consumimos fibra, le damos líquido y aún así el abuelito no hace el 2, ¿no? Entonces usamos ahí los laxantes. Podemos usar bisacodilo, viene una tableta de 5 miligramos, una vez al día o 2 veces al día dependiendo. O podemos usar lactulosa, usamos una cucharada de 5 o 2 cucharadas de 5, 10 cc cada 8 horas. Así que el paciente puede evacuar, ¿ya? Pacientes que tienen estreñimiento, y también me sirve bastante en pacientes cirróticos, ¿no? Los pacientes cirróticos son pacientes que deben evacuar. ¿Por qué, doctor? Porque esa es la única manera de ayudarlos en cuanto a su encefalopatía hepática. Ya los pacientes cirróticos, ya sea por hepatitis, ya sea por alcoholismo, etcétera, tienen el hígado recontradañado. Estos pacientes acumulan gran cantidad de sustancias tóxicas nitrogenadas, como la octopamina. Esta sustancia tóxica, al acumularse en el cerebro, genera que esos pacientes permanentemente tengan trastornos del estado de conciencia. Los pacientes que se duermen, tienen sueño, no hablan bien, hablan incoherencias o se agitan, ¿ya? El cirrótico es un paciente así, ¿ya? Que generalmente se agita, habla incoherencias, grita, se pone violento. Para eso lo mejor que hay hasta el momento es usar lactulosa. Al hacer que el paciente haga sus heces, deposiciones, vamos a liberar los compuestos nitrogenados y el paciente va a sentirse mejor, ¿ya? Entonces, tratamiento de la encefalopatía hepática, tenemos que asegurarnos que siempre, todos los días, haga deposiciones, ¿ya? Con lactulosa. Muy bien. ¿No? Y por ahí también tenemos que hablar de los fármacos que me ayudan a nivel del centro de la náusea y el vómito, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, el centro del vómito se encuentra en el bulbo raquídeo, pero tiene muchos otros receptores implicados, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá zona de activación a nivel de los quimiorreceptores, ¿ok? Acá tenemos receptores de serotonina, dopamina y receptores muscarínicos, ¿sí? Receptores muscarínicos. A nivel también del oído interno, obviamente, ¿sí? El oído interno, que se encarga del movimiento, también mediante los receptores muscarínicos y H1 conecta con el cerebro, con el cerebelo, y el cerebelo también se conecta con el centro del vómito, ¿no? Por eso es que si una persona está muy mareada, como pueden ver ahí, ¿no? El oído interno, que es un control del mareo, una persona muy mareada tiene sensación de vómito, ¿sí? Por eso, ¿no? Sensación de vómito. Y por otro lado también tenemos en el estómago y el intestino delgado receptores de serotonina, y estos receptores de serotonina tienen sus fibras aferentes que van a ir a llevar la información tanto en el núcleo del tracto solitario como en la zona de activación de estos quimiorreceptores, ¿no? Que al final se conectan también con el centro del vómito. Doctor, el centro del vómito también es influenciado por los centros superiores, ¿sí? Y acá obviamente hablamos de las sensaciones que podemos tener, ¿sí? Memoria, temor, miedo. Ustedes saben que obviamente nosotros pensamos en algo que nos da miedo o nos causa mucho asco y podemos vomitar, ¿verdad? Sin que haya un estímulo, no simplemente recordando algo realmente desagradable, ¿está bien?
Entonces para eso necesitamos fármacos y ustedes pueden ver ahí que tenemos varios fármacos disponibles, ¿no? Tenemos irritantes locales a nivel del intestino, la hemorradioterapia, todo eso puede generar, ¿no?, inducir el vómito. A nivel de la faringe también, ¿no? ¿Sí? La paciente con mucha tos también puede tener un poco de irritación y generar a la larga náuseas, ¿no? Y también tenemos eméticos de transmisión hemática, por ejemplo, algunos fármacos, ¿no?, que se van a través del sistema nervioso central pueden ocasionar vómitos cuando llegan, digamos, a la parte central, ¿no? Uno de esos importantísimos, no sé si ustedes han escuchado alguna vez, es el jarabe de ipecacuana. ¿No han escuchado? Ese jarabe de ipecacuana antiguamente se usaba en pacientes intoxicados, ¿no? Es un jarabe que es tan asqueroso que ni bien lo tomas vomitas, ¿no? Jarabe de ipecacuana. Antiguamente se usaban en los intoxicados. Paciente que venía intoxicado con algo, ¿no? No se había comido raticida, o sea, le dan su jarabe y más que inducir el vómito lo que hacía era, ¿no?, causar un asco, el paciente vomitaba, ¿no? Ya, pero eso actualmente no se usa mucho porque ya se ha visto que el vómito no es tan adecuadamente inducirlo en todo paciente intoxicado, ¿no? No todos los pacientes intoxicados hay que hacerles vomitar, ¿no? Al contrario.